En un taller de electrónica, ya sea de tipo profesional o aficionado, son muy útiles las resistencias de carga. Las resistencias de carga permiten comprobar y ajustar equipos de radiofrecuencia sin tener que montar una antena y radiar frecuencias no permitidas. Pero no solo son útiles este tipo de resistencias de carga. En este caso me voy a centrar en las resistencias de carga que se utilizan para simular consumos en sistemas de alimentación y comprobar su correcto funcionamiento o su autonomía si se trata de un sistema de alimentación con baterías. Las resistencias de carga permiten comprobar la corriente máxima que soporta un cargador de baterías, medir el rizado y ruido de una fuente de alimentación a plena carga, comprobar la capacidad real de baterías y pilas, etc. Este tipo de resistencias de carga no son como las de radiofrecuencia, que siempre son pasivas. Cuando la resistencia de carga se va a utilizar para comprobar sistemas de alimentación, ya es posible incluir circuitos de control por ancho de impulso analógicos con el fin de mantener una corriente de descarga constante en baterías sin importar que se vaya reduciendo su tensión con el tiempo. Así se podrá medir la capacidad real de una batería o pila con tan solo cronometrar el tiempo que ha tardado en descargarse. La capacidad de una batería es un parámetro muy importante y los fabricantes rotulan su valor en amperios hora o miliamperios hora, dependiendo de la capacidad y tipo de batería. Aquí tengo tres tipos diferentes de resistencia de carga. Esta es una carga electrónica de corriente constante, es casera, y podría funcionar con tensiones que varíen entre 0 y 60 voltios, manteniendo la corriente al valor que se fije. Aquí veríamos la tensión y corriente, este es el ajuste grueso de corriente entre 0 y 3 amperios, y con este sería el ajuste fino entre 0 y 300 miliamperios. Este pequeño circuito es una resistencia de carga variable mediante la conmutación de 4 resistencias. Son 4 resistencias de potencia de diferente valor para conseguir diferentes corrientes. Aquí lleva un ventilador de disipación que se enciende con este interruptor. Aquí tiene los 4 interruptores para ir conectando en paralelo las diferentes resistencias de diferente valor y en escalones vamos consiguiendo la corriente que necesitemos. Esto es un medidor de tensión corriente USB para 5 voltios, se acopla perfectamente a la carga y es el complemento perfecto junto con estos cables que nos permite conectar a través del conector hembra y macho USB de tipo A cualquier fuente de alimentación aunque no tuviera el conector USB. El medidor se alimenta a través de la propia fuente que vamos a cargar. Esta es una resistencia de carga de corriente constante, está controlada por microprocesador, lleva su display, el ajuste es con potenciómetros, es analógico, bastante fino. El ventilador controlado por el microprocesador, el buzzer y está la toma de alimentación con un alimentador que incluye, aunque lleva la toma americana. La alimentación se conecta al conector trasero porque lleva otro igual delante, que luego veremos, y también incluye en el kit este adaptador para enchufes europeos. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Desde hace algo más de 2 años, PCBWay ha fabricado mis circuitos impresos, todos con una calidad excelente y siempre recibiéndolos en casa en menos de 10 días desde que realicé los pedidos. Por ejemplo, ahora puedes encargar 10 circuitos impresos de 10 x 10 centímetros a doble cara y con serigrafía por tan solo $5. Vamos a ver el funcionamiento de una carga de corriente constante. Lo primero que hay que hacer es alimentarla porque es un circuito activo. La conecto, está dando tensión y corriente de las 2 a 0, enciendo la fuente arranca 1 voltio pero está deshabilitada. La habilito con el botón. Ahora ya tenemos 1 voltio ahí y aquí nos mide 0,9. Voy a ir subiendo para ver la precisión del voltímetro. 5,48, vemos 5,4, se pierde un decimal. Voy a subir a 12,5, que es una tensión bastante común. Me he pasado, voy a bajarla. Ahí está. Ya vemos que hay un error de 1 décima, aparte de que nos falta un decimal. Ahora voy a ajustar la corriente, esta medio amperio. La voy a poner al máximo para que no limite la fuente. El máximo de esta fuente son 6 amperios, da hasta 38 voltios. Voy a cargar con 2 amperios aproximadamente, pero bueno, la voy a poner al máximo para que no interfiera. Está 6 amperios y ahora es la medida 0,01, que es 1 miliamperio, es lo que está cargando, aunque la carga no lo muestre. Aquí serían 40 miliamperios, eso serían 140, 200. Este es el ajuste fino, voy a seguir subiendo hasta 300. Ahí está 280, voy a subir un poco más, 310, hay un ligero error.
El amperímetro de la carga no es demasiado preciso. Voy a subir hasta 1 amperio. Ahí están 600 milis. Voy a subir. Ahí está en 1,2. Lo voy a poner a 1,22. Así la disipación será alrededor de 15 vatios. Está a 1,23. Marca casi lo mismo que la fuente. Y ahora voy a modificar la tensión. Ahí está la tensión. La voy a bajar para ver si la corriente se mantiene. Está alrededor de 9 voltios y vemos que la corriente se mantiene a 1,21. Sigo bajando. Ahí está la fuente en 5,5. Hay un pequeño error en el medidor. Voy a medir con el amperímetro de la fuente y vemos que tiene 1,23. La corriente se mantiene. Vamos a ver ahora el analizador de tensión corriente USB. He puesto el adaptador para conectarlo a la fuente. La fuente ahora está apagada. Se alimenta a través de la propia fuente. En 1 voltio, ahí está 1 voltio, no se enciende. Voy a ir subiendo la tensión a ver cuándo enciende. Ahí está 3,6 voltios, mide prácticamente lo mismo. Voy a acercar el plano de la cámara para que se vea un poco mejor. Conecto la fuente, da la pantalla de bienvenida, 3,68 voltios. Y ya vemos que está dando los valores que tenía almacenados de antes, no se borran al desconectar. Esto es los miliamperios hora, la potencia en vatios hora y el tiempo que ha estado cargando. Serían los valores de carga de una batería si lo hubiera tenido conectado. Tiene otra pantalla, doy un clic, ahí nos da la otra presentación. En esta pantalla vemos la tensión y corriente más grande, el resto de los valores también se mantiene, pero perdemos el valor de la temperatura. Se reinicia manteniendo el botón pulsado, ahí está 0. El consumo de 87 milivatios 20 miliamperios es el del propio dispositivo. Es algo que no debería de hacer. Esta es una resistencia de carga ajustable en escalones. Viene con un conector USB para conectarlo directamente al cargador. Aquí tiene una toma para medir la tensión. Así sabremos si hay pérdidas en el cableado. Este es el ventilador, el interruptor para conectarlo y desconectarlo. El ventilador es de 5 voltios de continua. Y estos son los interruptores para ir conectando en paralelo las 4 resistencias. A la izquierda estarían todas desconectadas, a la derecha la conectamos, encendería el LED, esta es de 20 ohmios, la siguiente es de 10 ohmios, así el consumo subiría al doble, podemos ir sumando una y otra, esta es de 4,7 ohmios, vemos que cada salto la resistencia baja a la mitad y esta última es de 2,2 ohmios. Voy a preparar todo y lo probamos. He conectado a la fuente de alimentación a 5,1 voltios y la salida de test le he puesto al polímetro. Sin carga veo la diferencia que hay entre los dos medidores y luego con carga se podría comprobar la pérdida del cableado en caso de que existiera. He conectado el ventilador y ahora mismo está consumiendo 220 miliamperios y ahora conecto la primera resistencia de 20 ohmios. Vemos que el consumo ha subido a 460 miliamperios. Quito la resistencia de 20 ohmios, vuelve el consumo a 220 miliamperios y conecto la de 10. Sube el consumo a 700 miliamperios, la desconecto y conecto la de 4,7 ohmios. Sube el consumo a 1,22 y ya vemos que hay pérdidas tanto a la entrada como a la salida. La carga tiene 4,83 y a la entrada hay 4,97. Son las pérdidas del cableado. Conecto la resistencia de 2,2 y el consumo es 2,29 y ya vemos que todavía ha caído más la tensión. Ahora voy a sumar el consumo con la resistencia de 4,7 ohmios y ya vemos que tiene 3,14 amperios. Sumo la resistencia de 10 ohmios, va subiendo la corriente, ya pasa de 3,7 amperios y vemos que la tensión está cayendo notablemente. La fuente está manteniendo 5,1 voltios, pero ni el conector USB ni el cableado soportan tanta corriente. Voy a quitar la carga porque se está calentando la resistencia. Esta es una carga de corriente constante controlada por microprocesador, tiene un ventilador grande y un disipador también bastante potente y soporta hasta 150 vatios. Junto con la carga viene el alimentador de 12 voltios, un adaptador para enchufe europeo y un manual básico con las instrucciones en inglés y en chino. Como veo que tiene muchas posibilidades, intentaré traducirlo y lo simplificaré lo más que pueda. El alimentador de esta carga es una fuente conmutada que puede funcionar entre 100 y 240 voltios y es de 12 voltios 1 amperio. El adaptador europeo que lleva es bastante malo, no queda muy ajustado, pero bueno, hace su función. En la parte trasera lleva la entrada de la fuente de alimentación, el positivo va al centro, una pequeña fuente de alimentación lleva su choque, el conector del ventilador y un buzzer para dar los avisos acústicos.
En el lateral izquierdo visto desde el frente tiene una borna de conexión con el positivo a la izquierda, es la entrada de la carga de alta potencia, al igual que este otro conector que es como el de la alimentación, y aquí está el pulsador. Lo giramos para ver el frente y aquí tenemos las entradas de la carga de baja potencia, un USB de tipo A, un mini USB, USB de tipo C y micro USB. A través de estos conectores no deberíamos cargar con más de 2 amperios. Si fuera necesario, para eso tenemos la clema lateral. A través de la clema podríamos cargar hasta 10 amperios. Visto de arriba podemos ver en el lateral derecho la entrada de un puerto serie, es para actualizar el firmware. Este es el potenciómetro de ajuste de corriente hasta 10 amperios y este es el fino que llegaría más o menos hasta 1 amperio. Este es un display LCD gráfico y el pulsador es el único que lleva para controlarlo. El display lo malo que tiene es que se sale. Esto es un defecto que lo voy a intentar corregir. He desmontado el display para ver el microprocesador que lleva esta carga electrónica, pero me encuentro que la serigrafía la ha borrado el fabricante. Lo único que se puede ver que es un microprocesador de 20 pines, pero está totalmente borrado. Voy a hacer esta pieza con la impresora 3D, la voy a hacer en PLA en color verde, ya que el display es de color verde, y la medida que he tomado le he hecho para que ajuste perfectamente y entre a presión. Visto por el frente, la parte de abajo es un poco más ancha para tapar la cinta de conexión del display y dejar visible solo la zona donde están los números. He hecho este diagrama gráfico con las pantallas de presentación de la carga electrónica. Se maneja todo con este pulsador y es a veces un poco complejo porque sin darte cuenta saltas de una zona a la otra. Tiene los menús que van siguiendo aquí, vamos a ver el diagrama y cuando llegue aquí volvemos a aquí. Entonces nada más conectarla nos va a salir la pantalla de presentación, está unos segundos y se nos va a quedar esta. Si no se toca el pulsador se va a quedar aquí de forma permanente. Si se le da una pulsación breve pasamos a la segunda, es otro interface. Esta aporta otro dato más que es la resistencia que está viendo. La resistencia máxima que va a marcar es 999,9 ohmios, pero dependiendo de la corriente que haya y la tensión, pues va a calcular la resistencia, con la resistencia que está cargando el circuito, la fuente de alimentación. Tenemos otra pantalla de presentación que aquí ya nos pone textos, voltios, capacidad, la energía y el tiempo. También aporta la temperatura, que es importante porque a partir de 40 grados se conecta de forma automática el ventilador. Si se le da otra pulsación aparece otro menú con los caracteres chinos. Si se le da otra pulsación ya entramos en configuración. La configuración es toda esta parte de aquí. Aquí nos va a decir el backlight, la iluminación del fondo de la pantalla, si la queremos activar o no. Aquí está de forma permanente, entonces va a encender y no se va a apagar nunca. Se puede conectar para que por inactividad entre 1 segundo y 60 se apague. Si se le da otra pulsación ya entramos en la configuración de umbrales. Los umbrales que puede fijar es la tensión máxima para que dispare la alarma. Lo podemos fijar que si la tensión es superior a 150 voltios, que sería el máximo que admite esta carga, se dispara la alarma. Desconecta la carga para protegerla y se queda la alarma de forma permanente. Hay que tener en cuenta que estas alarmas, cuando se están activando, no responde el pulsador. Si no se quita la tensión, aunque se apague y se encienda, no hay forma de salir de aquí. Entonces esta no hay problema, porque si hay más de 150 voltios, con quitar la tensión ya es suficiente. Pero aquí tenemos un problema con esta. Si hemos fijado el umbral para que cuando baje la tensión de 0 dispare la alarma, no pasa nada porque quitamos la tensión y ya está. Pero si hemos fijado para que haya un umbral, por ejemplo, una batería de litio, le ponemos un umbral de 2,5 voltios para que no la descargue por debajo de ese nivel, cuando baja nos va a disparar la alarma de menor de 2,5, bueno, aquí está puesto con 5. ¿Y qué sucede? Pues que no vamos a salir de aquí y no hay manera, porque si se le quita la tensión de la batería, hay 0 voltios y sigue la alarma disparada. La única forma de que se quite la alarma es superar esa tensión umbral que hemos puesto. La carga admite un máximo 150 vatios. Por ejemplo, si estamos usando 5 voltios, no vamos a llegar a los 150 vatios, porque son 10 amperios el límite. Entonces sería 50 vatios. Quiere decir que el umbral máximo que tiene es 10 amperios y 150 voltios. Y la potencia máxima serían 150 vatios. Si ya le volvemos a dar otra pulsación, volvemos a este menú y ya se quedaría aquí de forma permanente. El pulsador tiene dos menús diferentes, uno cuando el display muestra las medidas y el otro cuando está en modo configuración. Cuando el display está mostrando alguna de las 4 pantallas de datos, a través de una secuencia de pulsaciones se puede reiniciar algunos valores. Una pulsación prolongada pondrá a 0 todos los valores de consumo y tiempo acumulados, amperios hora, vatios hora y tiempo.
2 pulsaciones breves, pone a 0 el contador de amperios hora. 3 pulsaciones breves, pone a 0 el contador de vatios hora. 4 pulsaciones breves, pone a 0 el contador de tiempo. 7 pulsaciones breves, el amperímetro ajusta la medida de corriente a 0. Esto hay que hacerlo sin carga, porque si no el valor 0 de corriente quedaría fijado al valor de corriente que existiera en ese instante, y el medidor quedaría descalibrado. Cuando se entra en configuración, una pulsación breve avanza al menú siguiente. 2 pulsaciones breves, al soltar se incrementará el valor en una décima o una unidad, dependiendo del valor que se esté mostrando. A continuación, una pulsación prolongada permite el incremento del valor mientras no se suelta el pulsador o se llegue al valor máximo. Con 3 pulsaciones breves, el funcionamiento es el mismo que el de antes, pero reduciendo valores. Es importante destacar que si el menú está mostrando un valor máximo, no permitirá el acceso al menú de incrementar valores y el display no mostrará ningún cambio. De la misma forma, cuando un valor está a 0, tampoco será posible entrar en el menú de reducir valores. Vamos a ver el funcionamiento en la práctica. Lo enciendo, sale la pantalla de bienvenida y a continuación sale la primera del interface, que muestra tensión corriente, los vatios, temperatura, amperios hora, vatios hora y el tiempo que ha estado funcionando. Está todo a 0. Si le doy una pulsación breve, pasamos a la siguiente pantalla, muestra los caracteres un poco más grandes y nos presenta también los ohmios, lo que está viendo de carga. Ahora, como está abierta, marca el valor máximo. O una pulsación más, lo pone con textos, pone prácticamente los mismos valores y aquí pone cuando está activado el temporizador o no. Le damos otra pulsación y es lo mismo pero con caracteres chinos. Otra pulsación más, nos da el backlight, está al máximo, quiere decir que no se va a apagar, fondo de pantalla. Le doy 2 pulsaciones, sería subir y como está al máximo no hace nada. Le tengo que dar 3. Baja una unidad, mantengo el botón pulsado y seguirá bajando. En cuanto suelte se para. Se quedan 10 segundos, con una pulsación breve avanzamos al siguiente menú, más de 150 voltios, menos de 0, más de 10 amperios, más de 150 vatios y volvemos al menú principal. Y si ahora no tocamos el pulsador en 10 segundos, la luz de fondo se apagará. Ahí está. Nada más tocar el pulsador, el backlight se vuelve a encender, vamos a avanzar al menú y vamos a cambiar otra vez el valor de backlight. Si le doy 3 pulsaciones, baja una unidad, tengo que darle 2 para que suba y ahora mantener. Ya puedo dejarlo hasta que dé al máximo y ya suelto, ya no se apaga. El menú siguiente está al máximo, más de 150 voltios. Si le doy 2 pulsaciones, no hace nada, tengo que darle 3 para que baje. Baja 1 voltio, mantengo, va bajando de 1 en 1, aparecen décimas, ahora suelto, ahora le doy 3 veces, ahí baja una décima, mantengo, sigue bajando, suelto, le vuelvo a dar 2 veces, sube una décima y mantengo. Y ya lo vuelvo a poner otra vez a 150 voltios, que es como lo voy a dejar. Doy una pulsación breve, avanza el menú, ahora está en menos de 0 voltios, aquí ahora hay que tener cuidado, está en 0, solo puedo subir el valor, doy 2 pulsaciones, sube una décima, se dispara la alarma y acabo de dejar colgada la carga. Esto es lo que comentaba que nunca hay que hacer porque no se puede configurar. No funciona el botón y aunque apaguemos y encendamos, sale la pantalla de inicio, pero de inmediato se dispara la alarma. No actúa y es imprescindible meterle tensión, así que no se puede configurar sin tener tensión a la entrada. Voy a enchufar un cargador que tengo preparado con conector micro USB al conector de la derecha, así le metemos 5 voltios y ya se quita la alarma. Se queda la pantalla que estaba aquí justamente cambiando los valores, ahora le doy una pulsación, avanzo, más de 100 amperios, más de 150 vatios, vuelvo a la pantalla de inicio, pero voy a avanzar para quitar ese valor, porque si no, en cuanto quite la tensión del cargador va a volver a dispararse la alarma. Ahí está, 3 pulsaciones y ya se queda en 0. Lo dejo ahí, ya puedo quitar el cargador, la alarma no se dispara y ahora lo dejo en el menú y si está 10 segundos de inactividad vuelve a la pantalla principal. He configurado el umbral de corriente a 0 amperios, ahora voy a poner el cargador, nos da la tensión, no está consumiendo porque la carga la tengo al mínimo, está parado el cronómetro, subo un poco y ya en cuanto empiece a notar que carga, ya está, ya se dispara la alarma porque está consumiendo. Esta alarma se quitaría muy fácil porque simplemente bajando el consumo o desconectando el cargador se quitaría.
Bajo el consumo al máximo, se quita la alarma y ahora voy a acceder al menú para quitarle el valor de 0 y subirlo. Con este menú limitamos el consumo máximo, pero no tiene sentido que esté a 0. 0 es el mínimo, si damos 3 pulsaciones no puede bajar, hay que darle 2. Ahí sube el salto de 0 a 1 amperio. Podemos limitar el consumo con una resolución de 100 miliamperios y llegando al máximo, que son 10, lo dejo ahí. Voy a avanzar hasta la pantalla de inicio. Ahí tenemos 5,12 voltios, voy a empezar a subir. Cuando detecte el consumo, ahí ya lo detecta, 100 miliamperios, ya está contando el cronómetro, está acumulando valores. Según sube el consumo, fluctúa la tensión. He puesto un cargador de 1 amperio. El cable no es muy bueno porque ya vemos que hay caída de tensión. Ahí va medio amperio y han caído 0,2 voltios. Voy a subir con el ajuste grueso, 1 amperio, 3,68, 4. Cuando paso de 1 se viene abajo el cargador. La carga se ha quedado ajustada a 550 miliamperios, 0,55 amperios. Quito el cargador, voy a enchufar ahora la fuente de alimentación. La tengo ahora con 5 voltios, 5,1 creo. Ahí está, 5,17, 0,55 amperios. Y ahora voy a ir subiendo la tensión. Si es de corriente constante, la corriente no tiene que cambiar. Vemos ya la tensión sube y se queda fija la corriente. Sigo subiendo la tensión y como vemos la corriente se sigue manteniendo a 0,55 amperios. Aunque la corriente se quede fija, como sigo subiendo la tensión, vemos que la potencia también se va incrementando. Ahora son 8,88 vatios. Esa es la potencia que está disipando la carga. También vemos la temperatura. Ya va por 13,64. Voy a subir más. La fuente da 38. La voy a poner a tope. Estoy entrando de la fuente con el cable USB tipo A, el adaptador que tenía de la carga. Ya he llegado a tope, el máximo que da son 37,8 y la potencia son 21,08 vatios, 28 grados la carga. El ventilador sigue parado, aquí tenemos también los valores de tiempo que van corriendo y la acumulación de amperios hora y vatios hora. Voy a subir la corriente para que se vaya calentando la carga. Ahí ya está en 1 amperio. La potencia vemos que se va disparando, ya tiene 42,8 vatios. Voy a seguir. 1,58. Por el USB no se debería consumir más de 2 amperios, pero bueno, voy a subir. La fuente llega hasta 6 amperios, pero ya empieza a caer la tensión. Se ve que ya hay caída entre el conector USB y el cable. Está disipando 97 vatios, 34 grados la carga. Voy a subir hasta que me llega a 40, no se dispara el ventilador. La corriente ya es bastante alta, está cayendo la tensión en el cableado. El conector USB no sé si se estará ya calentando. Ya vamos por 38 grados. Está a punto de llegar a 40. Cuando pase de 40 se enciende el ventilador. Ahí ya está en 40. Ya se ha disparado el ventilador. Ahora está disipando la carga ya a 105 vatios. La tensión está cayendo en picado. Así que se están calentando los cables. Voy a reducir la corriente. Aquí vemos ya los valores acumulados en amperios hora, vatios hora y el tiempo que ha estado funcionando la carga. Vamos a reiniciarlo de uno en uno. Primero amperios hora, con 2 pulsaciones se pone a 0. Ahora vamos a dar 3 y reiniciamos vatios hora. Ahí se ha puesto a 0 y ahora el tiempo con 4 pulsaciones. Ya se ha puesto a 0. Esto lo podemos haber hecho manteniendo una pulsación prolongada. Está limitando la fuente a 5,66, 2,6 voltios. Está contando el tiempo, suben los vatios hora. Voy a bajar la carga y voy a quitar la fuente para resetear todos los valores de una vez. Ahora vamos a resetear todos los valores, amperios, vatios y tiempo, manteniendo el pulsador. Ahí se ha puesto a 0 y por lo que veo también ha cambiado la pantalla. Supongo que habrá sido un rebote del pulsador. Tengo conectado un cargador a 2,19 amperios. Está subiendo los amperios hora, tiempo, potencia. Está a 2,19. Voy a hacer un reinicio con la carga puesta, cosa que no se debe. Me refiero a un reset de fábrica, pero lo voy a bajar a 1 amperio para que sea un número redondo. Ahí está 1 amperio. Vemos que hay valores acumulados. Le doy 7 pulsaciones y ahí se pone todo a 0, incluso el amperímetro. Lo he descalibrado. Voy a quitar el cargador para que caiga la tensión.
ahí está sin tensión, no mide corriente, lo vuelvo a conectar, mide tensión, no mide corriente, pero en realidad había 1 amperio. Voy a poner un número redondo, 0,5 o 0,6, a ver qué puedo poner. Ahí 0,6, 0,62, quito el alimentador y ahora sin carga lo voy a reiniciar. 7 pulsaciones, ya está 0 y ahora voy a enchufar a ver qué corriente mide. Y como vemos vuelve a aparecer el amperio que había desaparecido, ya está calibrado. Este es un cargador rápido de conector USB, entrada 110-240 voltios, salida 5 voltios, 2 amperios. Es con el que voy a hacer las pruebas. La ventaja de estos cargadores es que lleva el conector USB tipo A y luego podemos poner un cable el que necesitemos para nuestro dispositivo. Puede ser un cable más largo, más corto. Este es de los más largos que tengo. Lleva un choque de ferrita para minimizar las radiaciones. Incluso hay cables especiales. Por ejemplo, este tiene 3 conectores diferentes, el cable es de tela, es bastante flexible. Para ver cómo se comportan, voy a conectar al USB el medidor. Al conectarlo se encenderá y en su display, está aquí abajo, vemos la tensión que nos está entregando. Ahora conectaremos aquí a la salida del cable con la carga y veremos las pérdidas que hay en el cable. La primera prueba la voy a hacer con el cable más largo, tiene conector mini USB. Con los 2 controles de la carga al mínimo, conecto el mini USB, así veré la tensión en vacío. A la salida de la carga hay 502 y en la carga tenemos también los 502. El cable no tiene pérdidas porque no hay corriente circulando y los 2 medidores miden igual. Voy a ir subiendo la corriente de la carga y así vemos las pérdidas del cable. Ahí hay 0,6 amperios, un poco más en el medidor, pero es porque mide su consumo. Voy a tomar la corriente de referencia de la carga, ya vemos que la tensión va cayendo. Llega a 5,1 y le llegan 4,7, ahí ya tenemos pérdida en el cable. Al subir la corriente ya se nota menos el error. Voy a ir subiendo poco a poco hasta 2 amperios. Ya llegamos a 2 amperios y vemos que la tensión del cargador sigue manteniéndola en 5,1. La corriente máxima de este cargador es 2 amperios, pero vemos que sigue aguantando, 2,27. Voy a seguir subiendo a ver cuándo cae. Está llegando a 2,4. Justo ahí acaba de apagarse. Ha cortado el cargador, voy a reducir la corriente y ahí ya se vuelve a recuperar. Entrega casi 2,5 amperios el cargador, pero lo voy a reducir a 2, que es la corriente máxima que deberíamos de cargar cualquier dispositivo. Y esa es la corriente que utilizaré para comprobar todos los cables y ver qué caída tiene cada uno de ellos. Ya está 2 amperios y tenemos la salida del cargador 5,13 y solo llegan 4,67. Eso supone unas pérdidas de casi el 10%. Con este mismo cargador de ajuste voy a ir poniendo cables. Este cable es de un cargador rápido de Samsung. Es un cable un poquito más fino, bastante rígido y lleva un conector de tipo C. Está a 2 amperios. La tensión, como es lógico, es la misma, pero aquí tenemos 4,78. Así que este cable es mejor que el otro a pesar de que es más fino. Ahora voy a utilizar este cable, es de tela, es también de un alimentador, tiene 3 conectores. 3 tipos diferentes. Voy a utilizar el micro USB. Por ahora este es el peor porque tiene 4,62. Ya vemos que la tensión de la fuente sigue manteniéndose como es lógico. Voy a probar con el cable original de este cargador. Es de un teléfono chino. El cable es también un poquito rígido y lleva un conector de tipo C. Como vemos, este cable todavía es peor, tiene más pérdidas. Y vemos que la salida del cargador se mantiene la tensión. Este es un cable de tamaño medio, no tiene muy buena pinta, tiene un conector micro USB. La tensión está por debajo de 4 voltios, 5,13 en la fuente. Este cable es bastante malo. Eso son unas pérdidas superior al 20%. Este es un cable original de Samsung, tiene un conector tipo micro USB. La tensión del cargador sigue igual y aquí tenemos 4,41. Esos son unas pérdidas por encima del 10%. He vuelto a poner el cable original para tomar la referencia y hacer una prueba. Con el cable del cargador tenemos 4,5. Ahora voy a añadir un cable USB tipo A modo de prolongador de 15 centímetros. Es un cable macho y otro hembra y con esto añadimos 15 centímetros más de cable y 2 conectores.
Y aquí nos encontramos la sorpresa, 0,55 voltios y la carga no es capaz de mantener los 2 amperios debido a la tensión tan baja que hay. Se está perdiendo casi toda la tensión en un trozo de cable de 15 centímetros. Hay que tener mucho cuidado con los cables que se utilizan. He conectado a la clema de entrada de la carga electrónica un portapilas, es de una pila normal y corriente, y lo que voy a hacer es medir la tensión, hay una que está gastada y la otra no, y de paso también la resistencia interna. Los ajustes de la carga están en vacío y esta está midiendo 1,65 voltios. Voy a ver la otra, se supone que esta es la que está gastada, efectivamente tiene 1,35 en vacío. Vamos a ponerle ahora un consumo de unos 300 miliamperios. Con la diferencia de las dos tensiones, dividido entre la corriente que le pongamos, calcularemos la resistencia interna de la pila. Ahí está 0,3 y hay una tensión de 1,07. Con carga debería medir 1,35 como mínimo, que es el 10% de caída sobre su tensión nominal. Ahí está con 0,3, 1,44 voltios. Esta pila está bien y esta otra hay que llevarla al punto limpio. Voy a comprobar la capacidad real de esta batería, 14.500, según el fabricante es de 3.800 mAh, el ion de litio, 3,7 voltios. La batería está cargada a tope y para medir lo primero que hay que hacer es poner los contadores a cero. La giro para que haga presión el muelle y ya mide 4,33 voltios. Ahora voy a poner un umbral mínimo de tensión en 2,5 voltios para que deje de descargar cuando llegue a esa tensión. 2 pulsaciones rápidas y ahora avanzar hasta 2,5. He pasado, le doy 3 pulsaciones y ahí se queda. Ahora voy a ajustar la corriente de descarga. La voy a probar un poco descargando, a ver cómo se comporta, pero luego la dejaré alrededor de 100 miliamperios, que es un consumo medio que tiene cualquier dispositivo, y así podré saber en horas cuánto duraría la batería. Ahí con medio amperio ya cae a 3,9, no está mal. La voy a bajar a 100 miliamperios. No es muy importante, pero lo quiero dejar en 0,1 justo. Ahí está. La descarga es por debajo de medio vatio, 0,44, 0,45. Ya se empezarán a acumular valores, el contador de tiempo ya está en marcha. Y ahora esperar a que pite. Ha pasado 1 hora y 10 minutos. Lleva 0,12 amperios hora, medio vatio hora. Y la tensión es 3,92 voltios. Ahí está pitando, voy a reducir el consumo para que se recupere la tensión. Ahí está 2,5. Tengo que quitar el umbral. Ha estado 3 horas 37, muy poco tiempo para esta batería, luego veremos los detalles. Voy a quitar el umbral lo primero. La capacidad real es 1,48 vatios hora, 0,38 amperios hora, serían 380 miliamperios hora, 10 veces menos de lo que pone la batería.